Actividad 4. Simulación de la filtración. Vamos a entender que la filtración es un proceso pasivo, que depende de un gradiente de presión. Vamos a entender que la filtración no es un proceso selectivo. Y vamos a explicar que el tamaño de los poros de la membrana determinará qué será lo que pase a través de ella. Asimismo, se explicará el efecto que tiene el aumento de la presión hidrostática sobre la filtración y cómo esto se correlaciona con acontecimientos del organismo. Vamos a entender la relación entre el peso molecular y el tamaño molecular. Para este experimento vamos a utilizar un recipiente superior, un recipiente inferior, que son utilizados para la filtración. Va a haber un indicador de presión, vamos a tener membranas de diálisis de distinto límite de peso molecular, como es de 20, de 50 y de 200. Los 4 solutos, sodio, cloro, el sodio con un peso molecular de 23, el cloro con 35,5, urea, peso molecular 60, glucosa con peso molecular de 180 y polvo de carbón con un peso bastante superior, ¿no? Para poder iniciar el experimento, también tenemos que tener un analizador de residuos para poder analizar la membrana y ver qué residuos están en la membrana. Vamos a iniciar con la membrana de 20 y vamos a colocar 5 miligramos por mol de todos los solutos. Vamos a dispensar en el recipiente superior. Fijamos el tiempo en 60 minutos y que la presión esté en 50 milímetros de mercurio y vamos a iniciar. Muy bien, nos indica que la filtración ha finalizado y que la filtración finalizará en 100 minutos. Nosotros habíamos colocado 60, quiere decir que nos faltaban 40 minutos más para que termine el proceso. Podemos observar que en el recipiente inferior, donde está el filtrado, no se encuentra ninguno de los solutos. Significa que todos los solutos han quedado atrapados en la membrana. Analizamos la membrana y observamos que todos los solutos están presentes. ¿Por qué no se encuentra ningún soluto en lo que es el filtrado? Esto se debe a que el peso molecular de los solutos es mayor al poro de la membrana. Muy bien, vamos a guardar los datos y en la tabla 4 de filtración van a ubicarse en la membrana de 20 y donde dice velocidad de filtración van a colocar la velocidad o la tasa de filtración, que es de 1. En la concentración del filtrado en el cloruro de sodio le van a colocar 0 y en el residuo de la membrana presente. Eso significa que no ha podido atravesar el cloruro de sodio al filtrado, por lo tanto es 0 y se encuentra presente en lo que es la membrana. Lo mismo sucede con la urea, la glucosa y el polvo de carbón. No han podido filtrarse, pero se encuentran presentes en la membrana, con los mismos resultados de 0.0 en la concentración del filtrado. Vamos a devolver la membrana, vamos a eliminar los líquidos y vamos a utilizar ahora la membrana de 50. Vamos a utilizar los mismos solutos en las mismas concentraciones, dispensamos e iniciamos. Muy bien, ahora la filtración fue en solo 40 minutos, fue más rápida. Quiere decir que conforme el tamaño del poro aumenta, la velocidad de filtración también aumenta. Vemos que con un poro de 50 ya encontramos solutos en el filtrado, como el sodio y el cloro, con 4.81. Vamos a analizar la membrana. Nos indica que tienen residuos presentes. Hay que fijarse muy bien de que el cloruro de sodio
y todos los solutos se utilizó en una concentración inicial de 5 miligramos por mililitro y en el filtrado tenemos 4.81. Significa que la diferencia se ha quedado atrapada en la membrana. Muy bien, guardamos nuestros datos y eso nos da lo siguiente, de que en la tabla de resultados, en el límite de peso molecular de 50, en la membrana de 50, van a colocar velocidad de filtración 2.5, el concentrado de lo que es el filtrado para el cloruro de sodio es de 4.81 y con residuo de la membrana presente. En la urea, concentración del filtrado es 0.0, residuo de la membrana presente, y los mismos resultados son para la glucosa y para el polvo de carbón. Es decir, que es de 0.0 debido a que no han podido filtrarse y se encuentran presentes en la membrana. Vamos ahora a utilizar la membrana de 200. ¿Cuál de estos 4 solutos podrá atravesar una membrana de límite de peso molecular de 200? Ponemos las mismas concentraciones de todos los solutos, dispensamos e iniciamos. El filtrado fue mucho más rápido. El tiempo de 60 minutos se resume en 10 segundos y vemos que la filtración ha sido completada en tan solo 10 minutos. Observamos que de los 4 solutos, 3 de ellos han logrado atravesar, que tenían concentraciones iniciales de 5, pero ahora por ejemplo el cloruro de sodio es de 4.81, la urea de 4.74 y la glucosa de 4.39. Es decir que estos han logrado atravesar, tienen pesos moleculares menores a 200, pero el polvo de carbón es demasiado pesado para poder atravesar. Analizamos la membrana, vemos que todos los solutos están presentes y colocamos nuestros datos en la membrana de 200. En lo que es tasa de filtración sería 10. En lo que es concentración del filtrado del cloruro de sodio sería de 4.81 con residuo en la membrana presente. En el caso de la urea, concentración del filtrado 4.74 y residuo en la membrana presente. La glucosa, concentración del filtrado 4.39, residuo de la membrana presente. Y polvo de carbón, concentración del filtrado 0.0, sabemos que no pudo atravesar la membrana, y el residuo de la membrana presente. Muy bien, como hemos visto, conforme va aumentando el tamaño del poro, y dependiendo del tamaño del poro, muchos de los solutos se van filtrando. Pero ahora, ¿qué pasará si utilizando la membrana de 200 y utilizando las mismas concentraciones de los solutos, le aumentamos la presión? Vamos a utilizar ahora una presión de 100 milímetros de mercurio. ¿Qué pasará con la velocidad de filtración, con la tasa de filtración y con la concentración del filtrado si aumento la presión en el recipiente superior? Vamos a observarlo. Muy bien, fue mucho más rápido, hubo mayor presión, por lo tanto se filtró mucho más rápido. Tan solo demoró 5 minutos para finalizar la filtración. Analizamos la membrana. Observamos que todos los solutos están presentes. Guardamos nuestros datos. Y en nuestra tabla de resultados donde dice 200 nuevamente, pero estos 200 ya es con 100 milímetros de mercurio. Observamos que lo que sí ha aumentado es la tasa de filtración.
Ahora la tasa de filtración es de 20. Muy bien, la concentración del filtrado del cloruro de sodio sigue siendo 4.81 con residuo de la membrana presente. La urea, 4.74 con residuo de la membrana presente. La glucosa, 4.39 con residuo de la membrana presente. Y el polvo de carbón es de 0 con residuo de la membrana presente. ¿Esto qué nos indica? Que cuando uno aumenta la presión, lo que aumenta es la filtración, es decir, la tasa de filtración. Pero los solutos que pueden atravesar, atraviesan. Pero los solutos que tengan mayor peso molecular, así aumentes la presión, no logran atravesar la membrana. Preguntas del cuestionario. Pregunta número 1. Explica tus resultados con el filtro con límite de peso molecular de 20. ¿Por qué ninguno de los solutos estaba presente en el filtrado? Como hemos observado en el experimento, cuando se utilizó la membrana de 20, ninguno de los solutos pudo atravesar. ¿Por qué? El peso del sodio es de 23, del cloro 35,5, urea 60, glucosa 180, polvo de carbón es mucho más pesado. Por lo tanto, tienen un peso molecular mayor al poro de la membrana. Por lo tanto, ninguno de ellos pudo atravesar. Por lo tanto, ninguno de los solutos pudo estar presente en el filtrado. Pregunta 2. Describe dos variables que hayan influido sobre la velocidad de filtración en tus experimentos. ¿Qué variables influyen sobre la velocidad de filtración? Uno de ellos es el tamaño de los solutos, el peso molecular de los solutos, y la otra variable que podemos ver que ha influenciado en la velocidad es la presión. Muy bien. Y la pregunta 3, explica cómo puedes aumentar la velocidad de filtración a través de las membranas vivas. ¿Cómo podremos aumentar la velocidad de filtración en las membranas vivas? Aumentando la presión. Eso sucede en un caso muy típico, como es en la nefrona a nivel del glomérulo, que cuando se aumenta la presión hidrostática capilar, la presión de filtrado aumenta, aumentando la cantidad de filtrado y aumentando el volumen urinario.